Bueno, buenas tardes. Hoy otro viernes más que vamos a hacer el vivo. Hoy modificamos un poquito el horario porque la estamos esperando de nuevo a la primer invitada que tuvimos en nuestros vivos, que es a la doctora Soledad Genari. De nuevo vamos a hablar del tema que el 25 estamos conmemorando el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Así que Soledad es una especialista en el tema, en su momento hablamos de esta cuestión y ahora estamos esperando que ella se conecte, estaba con unos temitas resolviendo en Buenos Aires y entonces bueno, vamos a ver si nos podemos conectar. Hola Guío, hola Marta, bueno, y todos los que se empiezan a conectar. Les agradecemos mucho por estar siempre presentes a todos ustedes. Vamos a ver si Sole se puede conectar bien. Vamos a tratar de mantener siempre la regularidad de estos vivos. El viernes de la semana pasada se nos hizo imposible porque muchas veces tenemos otras actividades en paralelo. Así que, hola Evelyn, ¿cómo estás? La secretaria parlamentaria, ahí se unió Soledad, la secretaria parlamentaria de la Cámara. Ahí ya se conecta Sole. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, ya no sabemos si estamos en buenas tardes o buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfecto. Sí, ¿vos? Bueno, vale. Bien, bueno, acá, haciendo lo posible para aguantar este nuevo tramo de la pandemia que tenemos acá en Corrientes. Estamos en una etapa, volvimos a fase 3 acá en Corrientes Capital, así que estamos un poco complicados con muchos fallecidos y en realidad pasando por la etapa más dura del COVID desde que empezó. Así que esto nos trae un poco al tema que nos va a ocupar de nuevo, que es lo que siempre tratamos de charlar con vos, que es en relación a la violencia de género. Ya sabemos que el tema de la pandemia, el confinamiento y demás ha aumentado muchísimo las denuncias por violencia de género. Yo estuve participando, les vamos a contar a todos los que nos están mirando, estuve participando de unos conversatorios, de unas charlas que organizan ustedes en Neuquén desde la Oficina de la Mujer, que la verdad que te quiero felicitar y los quiero invitar a todos los que puedan inscribirse. No sé cuándo de abierto es, pero bueno, o por lo menos que los miren después, porque sinceramente el nivel de las exposiciones, no solamente la tuya, que ya sabemos que sos muy buena, y nos tenés acostumbrados acá en Corrientes a tu Ah, excelente formación, pero que todas las personas que tuvieron, inclusive, la verdad que me gustó muchísimo el nivel de los hombres, ¿no? Muy sí, interesante la perspectiva que están teniendo y en una provincia como Neuquén, que calculo que debe ser también, a contrario del censo de Corrientes, por lo nueva y por lo trasplantados que son los varones que están en esa provincia, seguramente debe ser muy difícil trabajar el tema de la perspectiva de género en el Poder Judicial, que es más o menos lo que trabajan ustedes. Pero yo quería conversar con vos, más o menos lo charlamos, no tuvimos por todas nuestras ocupaciones. Hay que avisarle a la gente que somos chicas muy ocupadas, señoras muy ocupadas. Entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional es un lío. Pero me gustó mucho una de las exposiciones en estas jornadas de la Oficina de la Mujer, en la que hablaron sobre el cambio de paradigma que hay hoy o que se está observando hoy en relación a la víctima y al victimario, ¿no? Nosotros tenemos como que siempre las víctimas son ujú, personas de bajos recursos, personas que no tienen quizás mucha formación académica, mucho conocimiento, y que los victimarios tienen poder económico sobre las víctimas, y en esto más o menos es como el estereotipo también que nos hemos ido creando de la víctima y del victimario de violencia de género. Y me sorprendió mucho escucharte a vos darle algunas estadísticas, que la otra vez también nos habías dado, de la edad promedio de los agresores, y también del nivel, digamos, socioeconómico que tienen las víctimas, y de la perspectiva que se tiene desde la justicia, creyendo que muchas veces hay como cierto sector de la población de mujeres que no puede ser víctima de violencia de género, y el tema de la violencia, que creo que vos lo trabajaste muy bien, el tema de la violencia eh, psicológica, ujú. que a veces es más dura que la violencia física. Entonces eso más o menos era
lo que Estaría querías bueno hablar. charlar. No, los conversatorios es un ciclo de conferencias y conversatorios, perdón si se me mueve un poco el teléfono. No estoy en mi provincia y bueno, me traté porque tenía muchas ganas de que nos encontremos, así que bueno, busqué un huequito por acá. El ciclo es un ciclo de conferencias y conversatorios, es abierto, nos queda un solo encuentro, que es sobre femicidio, que es el 19 de diciembre. Así que yo te lo voy a pasar el flyer para que lo puedas compartir Dale, tanto en perfecto. Instagram o en Facebook. Es abierto, se entregan certificados y bueno, siempre trabajamos sobre esta temática que en este caso es la violencia más letal contra las mujeres. En el caso del femicidio, el último registro en el año 2019, porque siempre se trabaja sobre registros, digamos, análisis sobre los años que pasan, digamos, sobre el Anterior. último año, tenemos que el perfil del victimario es un perfil joven. En la edad promedio, siempre tenemos como en la cabeza que la edad promedio son hombres entre 55 y 60 años, como que ese es el rango etario. Y este año el perfil de la edad, del rango etario de lo que serían los victimarios es de 38 años. Entonces yo siempre, en esto no por sonar autorreferencial, digo que empecemos a limpiar juntos, no compartiendo tareas de cuidado, tareas dentro del hogar, no significó que la violencia más letal contra la mujer modificara, digamos, sus estadísticas. Fíjate que estamos hablando de un rango etario, de un rango de victimarios muy jóvenes. Por otro lado, lo que recién decías respecto del perfil. Ha cambiado el perfil victimológico, esto lo hemos observado, esto fue justamente la intervención del director de la Oficina de Violencia de Neuquén, quien refirió que estábamos como acostumbrados por ahí a una víctima mucho más complaciente, una víctima que aceptaba todo. En este caso, una de las cuestiones que estamos observando es que las víctimas no solo reclaman sus posiciones, hacen las denuncias, que eso también tiene un efecto sobre el ciclo de la violencia. Y bueno, y por otro lado, el perfil del victimario también se ha modificado. ¿Qué pasa? Nosotros hemos visto hace poco casos donde sin mediar ningún tipo de denuncia, sin mediar absolutamente ningún rastro, se llega a la violencia más, pero más letal contra la mujer. Uno de los casos resonantes, más allá de todas las investigaciones y más allá de que hay que esperar, hace poco hemos visto cómo los medios han mostrado un caso donde sin antecedentes previos, por lo menos administrativos o judiciales, cuando digo administrativos es, por ejemplo, llamados a líneas específicas, en un momento, un sábado a la mañana, intempestivamente terminó con la vida de su esposa. Entonces, bueno, ni hablar del tratamiento que se le dio a esta situación, tanto mediáticamente como, bueno, yo creo que siempre la familia hace lo que puede, pero el círculo es fundamental. Justamente vos recién hablaste de la violencia psicológica, ya para ir tocando ese tópico. La violencia psicológica es tan letal como la violencia física, porque la violencia psicológica, primero, no quiere decir que sea exclusiva. La violencia psicológica normalmente es la antesala también de todo un ciclo que en su momento explota y hay victimarios, como esto que decíamos, hay un perfil de los victimarios cada vez más confuso. Por eso es que es tan importante tener una política pública integral que haga de una vez por todas un diagnóstico integral a nivel nacional para que podamos establecer parámetros, para que podamos establecer perfiles criminológicos de los femicidas y para que podamos tener algún tipo de predicción. Cuando uno administra riesgo de vida, lo que tiene que hacer es calcular el riesgo previsible. Y este riesgo previsible, según Belén do Pará, es un riesgo que tiene que calcularse con lo que es la debida diligencia reforzada. Si a esto le sumamos que no tenemos datos primarios, datos específicos, perfiles victimológicos y de los victimarios estudiados, analizados, es como que a veces es muy difícil porque uno va trabajando sobre el problema. Por eso es pero tan importante que en algún punto superemos la instancia de los planes de la violencia contra la mujer y pasemos a las políticas públicas. Porque la violencia psicológica solamente de alguna forma va a ser visibilizada, trabajada, cuando realmente
vayamos a profundidad, porque la sociedad argentina, la única violencia que hoy sigue reconociendo como grave, esto en términos generales, es la violencia física. Física. Y la violencia física llega después, muchas veces, de la violencia psicológica. Entonces, la violencia psicológica es una violencia tan sostenida, tan impune y tan letal que, bueno, modifica las funciones cognitivas de la mujer víctima de violencia, impide que ella denuncie, impide que salga de ese ciclo. Yo uso como una metáfora que es militar, ¿no? De las películas estas norteamericanas que muchas veces proyectan cuando dicen vamos a extraer a tal o a cual oficial de tal zona de conflicto. ¿Y qué hace? Viene un helicóptero, tira una soga y lo extraen técnicamente. Bueno, para una mujer víctima de violencia psicológica es muy parecida a la metáfora, hay que extraerla y eso requiere de dispositivos, programas donde muchas veces en los hospitales a donde las derivan no están disponibles. Entonces ese ciclo es como que se va recrudeciendo, se va fortaleciendo, el victimario a su vez siente que es cada vez más fuerte, tenemos una víctima cada vez más débil. Y yo el otro día recomendé en una de las charlas una película para entender lo que es el fortalecimiento, lo que son programas de fortalecimiento femenino. Hay una película que se llama Las Invisibles. Son mujeres en situación extrema de vulnerabilidad. Como todos sabemos, las mujeres somos sujeto de lo que se llama la interseccionalidad de las discriminaciones, especialmente porque, primero, por la condición de mujer. Segundo, por estar atravesada por distintas cuestiones, por ejemplo, por la pobreza. Yo hablo de pobreza hoy, aunque me gusta hablar más de bienestar, más que de pobreza, que después lo voy a explicar, por la pobreza, por la falta, eventualmente, por ejemplo, mujer migrante, mujer con discapacidad, o sea, las mujeres muchas veces se ven atravesadas de una multiplicidad de discriminaciones que si a eso le sumamos la violencia, y vamos a decir esto, este concepto tan, pero tan simple, pero tan olvidado. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación específica contra la mujer. Ese es un tema. La violencia contra la mujer es una discriminación. Porque estadísticamente lo que nos muestran los números hoy a nivel nacional es que este es un fenómeno que afecta casi en un 95% a las mujeres. Para aportarte una cosa que es interesante para los que nos están escuchando, la violencia en general, la ley nacional de erradicación, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres es bastante amplia en relación a todos los tipos de violencia que podemos sufrir. Porque, bueno, vos que estás en el ámbito del Poder Judicial, yo que estoy en el ámbito del Poder Legislativo, hemos estado en el ámbito del Poder Ejecutivo, hay distintos tipos de violencia, no siempre, porque por ahí uno está bien que uno lo circunscriba al ámbito de la pareja o de una relación sentimental, pero no siempre la violencia proviene de las personas que tienen una relación sentimental o de familia, No. sino también muchas veces, vos lo explicaste y creo que, no recuerdo si fuiste vos o me parece que sí, que vos, y que yo usé el video ese que utilizaste vos, ya vi tantas charlas que fueron tan buenas en relación al acoso laboral, y a la violencia laboral, que por ahí tiene que ver con la violencia y el acoso sexual, pero no siempre. Hay muchas veces que solamente se ejerce violencia sobre la mujer, como decís vos, por el hecho de ser mujer, porque tiene hijos, porque, bueno, me molesta que se tiene que retirar, me molesta que, bueno, hay un montón de cuestiones que trabajar ahí. O sea, hay muchos tipos de violencia, no es solamente la violencia en el ámbito familiar Claro, o relacional, digamos. Claro, lo que pasa es que hay que Los discernir los tipos estereotipos. de violencia en física, psicológica, simbólica, patrimonial, económica y después las modalidades, ¿no? Ahí en las modalidades aparece, por ejemplo, el ámbito. Nosotros somos muy estudiosos en Neuquén de las estadísticas y, por ejemplo, en el caso de la violencia contra la mujer por razones de género y en el ámbito doméstico o en el ámbito familiar. Siempre se habla de violencia familiar como un tipo de violencia. No, la violencia familiar es una violencia que digamos que la definición es por el ámbito. Entonces, pero cuando uno empieza a indagar en esas historias, es violencia contra la mujer por razones de género dentro del ámbito familiar. Ahí decía, justamente estaba leyendo una persona que aclaraba
cómo afecta esto al círculo familiar. Esto es un tipo de violencia, y recién también quería contestar una intervención de otra persona que decía, el porcentaje es poco y los varones también sufren violencia. Bueno, quiero aclarar que violencia de género, según Belén do Pará, es violencia contra la mujer, porque así lo definió la Convención. Existe, por supuesto, violencia, pero no es por razones de género. La violencia por razones de género es un fenómeno, digamos, yo diría multicausal, que tiene un origen en lo que sería nuestra historia y nuestro orden sociocultural. Nuestro orden sociocultural, ¿qué quiere decir esto cuando hablan del sistema patriarcal? El derecho es androcéntrico. El Código Penal, por ejemplo, de 1920, y esto va a ser algo muy, muy clarito de explicar, nuestro Código Penal de 1920 contenía la figura del avenimiento. Quería decir que una mujer violada, no voy a hablar de delitos, en ese momento se hablaba de delitos contra el honor. O sea, en 1920, hasta no hace mucho, se hablaba de que cuando una mujer era violada, lo que se atentaba era contra su honor. Contra el honor. Pregunto, ese paradigma... Mujer honesta, la definición de mujer honesta, que estudiamos. Mujer honesta... Que todavía hay muchos jueces que la siguen aplicando. Buen hombre de familia, buen administrador de familia. Entonces, si nosotros tenemos un sistema normativo androcéntrico y justamente que tiene una visión patriarcal, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de patriarcal, hablamos de un orden de cosas. No solo va a ser, digamos, androcéntrico el sistema jurídico, sino también el sistema, por ejemplo, de salud. Hoy explicaba, ayer creo que fue, que expliqué ayer que, por ejemplo, la posición de parto está diseñada para comodidad ergonómica del médico que asiste. Del médico. En ese momento eran varones. Entonces, después cambió y hay muchas mujeres hoy que obviamente que son ginecostétricas o como se llame las definiciones. Entonces, lo que hay que replantear justamente cuando nosotros decimos relectura de normas es que las normas neutras, si nosotros las aplicamos sin más y no las revisamos con perspectiva de género, son normas que así han sido gestadas en un momento absolutamente distinto al paradigma vigente al momento, hoy. Entonces no podemos aplicar las normas sin hacer esa revisión de la supuesta neutralidad. Esa supuesta neutralidad en un caso de lo que sería una situación de especial afectación de una mujer por razón de género puede convertirse en una norma regresiva. O sea, esa neutralidad, si no es vista por alguien, digamos, con el ojo preparado, puede llegar a generar una solución inequitativa. Y los jueces... Y discriminatoria, muchas veces también. O sea, el propio sistema envuelve a la mujer víctima de violencia en un entorno de discriminación que es muy duro y muy difícil de superar. Más allá de esto que estamos conversando, ¿no? De todas las inequidades que puede sufrir una persona con todas esas características que vos mencionaste, el tema de la pobreza, de la falta de recursos, etcétera, inclusive la mujer que tiene todas esas posibilidades también se ve en una posición muy vulnerable, porque lo primero que uno escucha que se preguntan es, ¿y a mí quién me va a creer? ¿Cómo yo que tengo un título, una carrera, una posición, que ocupo cierto lugar, que gano, inclusive hasta por ahí más que el hombre, cómo yo voy a ser víctima de violencia si tengo la posición de poder, el supuesto poder, este prejuicio que existe de que el poder está androcéntricamente pensado, ¿no? En todas estas cuestiones solamente. Y no que por ahí se encuentra en la sociedad que le asigna al hombre el poder per se, independientemente de si gana más, de si trabaja mucho o no. ¿No? Y entonces yo he visto estos casos de mujeres que muy empoderadas, entre comillas, y víctimas de violencia psicológica, y bueno, claramente como vos lo relatás, si no podés salir de ese círculo, si no te pueden ayudar a salir de ese círculo, a sacarte de ese círculo de violencia, seguramente vas a terminar en violencia de género, porque es así el circuito, ¿no? Sí, en lo que sería pensar que una mujer por determinadas características personales, como por ejemplo nivel socioeducativo, preparación
o porque tiene determinada profesión. Incluso yo escuché muchas veces decir, pero ¿cómo va a ser víctima de violencia de género si es psicóloga? Pero ¿cómo va a ser víctima de violencia de género si trabaja, por ejemplo, si trabaja cerca de la temática? Bueno, eso es un estereotipo de género que en definitiva pone a la víctima en una posición de heroína, porque esa es la realidad, y va a decir, no, ella no puede ser. En esto les recomiendo la lectura del fallo justamente de Gonzalo Lizarralde, es un fallo del año 2017, donde precisamente era un juicio por jurado. La Cámara no aplicó el agravante de femicidio por considerar que Paola no había sido víctima de femicidio porque era una mujer que había ejercido sus derechos. Entonces, bajo ningún punto de vista, ni la CEDAW ni Belén do Pará permiten hacer esta suerte de exclusión de que una mujer por determinadas características particulares no pueda ser víctima de violencia de género. Absolutamente incierto, absolutamente acientífico y absolutamente equivocado. Lo que hay que entender es, las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, yo esto se lo pude explicar a mi hijo de 10 años, que me preguntó qué es la violencia de género. Le dije, mira, originariamente las mujeres, por ejemplo, no podíamos ser tutoras de nuestros hermanos ni de nuestras hermanas en el caso de que fallecieran nuestros padres. No podíamos ser curadoras. Éramos consideradas seres inferiores y estábamos sujetas incapaces de hecho relativa, y estábamos sujetas a la representación de nuestro marido y ni siquiera podíamos elegir nuestro domicilio cuando estábamos casados. Todo eso estaba diseminado en todo el orden normativo. Eso facilita y vehiculiza y es una forma justamente de violencia de género que está plasmada en la ley, porque muchas veces uno cree que la ley es como la fuente de todo y que resuelve todo. Entonces, el tema es, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es justamente sufrir violencia por la simple razón de ser mujer, y la simple razón de ser mujer es que está habilitado este tipo de violencia por un sistema que a su vez históricamente ha naturalizado la violencia. Nosotras hemos generado, muchísimas mujeres han generado lo que se llama el sufrimiento aprendido o naturalizar determinadas situaciones, incluso en el ámbito laboral, donde la violencia que más se ejerce es la psicológica. Y si a su vez es un agente estatal, bueno, hay que observar ahí también la violencia institucional. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha preparación. Primero, para reconocer la violencia de género cuando es de género. Porque si empezamos a llamar a todo violencia de género, lo único que hacemos es desvirtuar el término que tanto nos costó. Exacto. Y aparecen estos interrogantes de decir, bueno, ahora todo es violencia de género. Ahora no todo es violencia de género. Por eso es que los operadores, las operadoras, todas las personas que intervienen y que atienden víctimas deben estar especialmente preparados, porque así lo dicen las convenciones. Cuando empiezan a hablar de que hay violencia de género contra el varón, eso es un prejuicio, no es violencia de género, es otro tipo de violencia, es una violencia de una mujer hacia un varón. Pero la violencia de género solo puede ser ejercida de un varón hacia una mujer, y justamente por la simple razón de ser mujer. Son temas, digamos, que hay que explorar, y por eso es tan importante la capacitación y la preparación. Yo siempre le digo a la gente, a ver, quienes dudan de este fenómeno, les pido que me busquen un ejemplo de una violación grupal de un grupo de mujeres hacia un niño. Les pido que lo busquen por ejemplo, 10 años, de aquí a 10 años para atrás. Pregunto, ¿encuentran algún caso? ¿Encuentran algún caso de una tortura, una antesala sexual y luego terminar con la vida de un niño? Un grupo de mujeres, como diríamos, en riña o como se le llamemos. Bueno, vamos a buscar dentro de los últimos 2 años. No vamos a encontrar prácticamente. ¿Por qué? Porque la violencia contra la mujer es una violencia sistémica, es una violencia que cuesta muchísimo explicar, por eso es tan importante hacer capacitaciones. Ahora les pregunto, búsquenme un caso donde una mujer haya torturado sexualmente, con una antesala sexual de tortura a un niño, y luego haya terminado con su vida. No van a encontrar ejemplos en los medios. Ahora, les pido que por favor me cuenten cuántas muertes violentas de mujeres han registrado estos últimos meses y cuántas
tuvieron no solo participación de un grupo de hombres, sino una antesala sexual. Iban a llenar una hoja. Sí, lo que estás relatando es muy importante porque hay un prejuicio que tenemos que es en lo que uno trabaja permanentemente de romper en relación a eh, estudiar a la víctima en vez de enfocarse en el victimario, ¿no? Y hacerle como un escáner a la víctima. Claramente cuando son niños esto se reduce, pero cuando son mujeres a partir de los 13, tenemos sentencias que han calificado a las mujeres de que, digamos, no fue violación porque fue consentida la relación y la persona tiene menos de 15 años, no puede ser ni siquiera, no hay consentimiento si es violación. Pero entonces, ¿qué tenía puesto? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo miró? O inclusive si estaba predispuesta, como decís vos, esto de la antesala de un contexto sexual, entonces quiere decir que después, bueno, pues, se lo buscó, etcétera, Sí, etcétera, hoy etcétera. otro tema Inclusive, importante, sí, otro tema importante es que cualquier desaparición de una mujer se considera por las convenciones, se considera forzosa. Y diligentemente lo que hay que hacer es activar todos los mecanismos de búsqueda, todos los mecanismos posibles para poder dar con el paradero de esa mujer, pero se tiene que partir de la presunción, esto lo dice el Protocolo de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, que cuando se trata de un contexto de violencia generalizado como el que atraviesa Argentina, que desde el año 2009 ahora mantiene, digamos, cifras un número muy alto. lamentables, un número muy alto de femicidios. Yo he participado de justamente capacitaciones forenses y lo que uno se encuentra, por ejemplo, al momento de mirar no solo los hechos, sino mirar la escena del crimen, sino mirar las intervenciones en el cuerpo, los femicidios, los feminicidios, como dicen también en el término de Lagarde, que es cuando hay omisión estatal, los transfemicidios y los transvesticidios tienen características forenses propias. Hay un ejercicio de la violencia muchísimo mayor, con una utilización, por ejemplo, de arma blanca, con una antesala de sufrimiento. Por eso digo que hay que mirar el fenómeno de manera sistémica, hay que tratar de entender esto que vos acabas de decir. Uno de los estereotipos y uno de los prejuicios que contiene la guía es cuando se tienen conceptos de la violencia muy rígidos, cuando los agentes estatales o las agentes estatales contienen, digamos, en su mente definiciones muy rígidas de lo que es violencia, normalmente se descartan anoticiamientos que pueden llegar a terminar en un evento fatal. Entonces, esto es muy importante, justamente capacitar a las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad, los jueces de paz o las juezas de paz, son los portales de entrada, aparte de las oficinas especializadas. Y tratar de ver el fenómeno como un fenómeno global, como un fenómeno estadístico, y tratar de entender que todas las vidas valen, lo que no quiere decir que no todas las vidas valen, todas las muertes son significativas y hay que investigarlas, por supuesto, cualquier atentado contra la vida o contra la integridad sexual, claro. Pero lo que hay que entender es que socialmente nosotros estamos atravesando, desde el punto de vista sociológico, un componente particularizado, y como recién decía Marta Altave clarito, que la violencia contra la mujer por razones de género es un tipo de discriminación específica que sufre la mujer. Yo estoy en el ámbito, no quiero ser autorreferencial, pero yo trabajo en el ámbito, fui diputada, fui candidata a senadora, ahora estoy en el tribunal. Muchas veces, no por parte de mis compañeros, pero en intervenciones, en explicaciones, en reuniones, he sido interrumpida excesivamente, eso es un micromachismo, por ejemplo, la interrupción permanente de una mujer que expone en un ámbito de intercambios de ideas, cosa que no sucede a veces entre varones, y después hay un fenómeno que se llama el main explaining, que es cuando un hombre sobreexplica a la mujer. me río porque es hiper recurrente. Así sí, que explícalo sí. porque creo que no hay, no sé si hay creo que no sé si hay alguna mujer que no se desenvuelva en el ámbito laboral, profesional, a la que alguna vez no le haya pasado. Que hasta un trabajo que uno misma escribió, ellas lo interpretan mejor que vos.
Claro, incluso mis propias palabras a veces han sido sobreexplicadas. Esto me ha pasado en reuniones, sobre todo grandes, o en intercambios o en foros. Yo en el tribunal trabajo, digamos, tenemos un trabajo bastante autónomo y, bueno, tenemos mucha libertad desde la oficina de la mujer, pero en otros ámbitos me ha pasado que explico y alguien dice, esperen, esperen, voy a explicar lo que ella dijo. Y yo dije, me parece que estoy utilizando el lenguaje, perdón, estoy usando la lengua de curso legal y no sé por qué usted me tiene que sobreexplicar si todos hicieron, por ejemplo, gestos de asentimiento. No, 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 pues yo lo voy a explicar mejor. Esto me ha pasado. Claro. Y esto me ha pasado un montón de veces, donde quieren sobreexplicar o ejemplificar, que también es otro tipo de micromachismo, donde dicen, bueno, lo que ella quiso decir en realidad, por ejemplo, lo Es, ejemplificamos con esto, con esto y con esto. Y bueno, sí, es gracioso, pero en la sumatoria no, es triste. En realidad uno se, desgasta. a ver, que uno se ríe porque revive situaciones en las cuales por ahí hay oportunidad o tenés, como decís vos, en los compañeros algún apoyo y un sostén de decir, Me che, déjenla retracto, hablar, me retracto. No es gracioso, sino que en determinadas sí, es situaciones patético ya. me causa gracia a veces de la impotencia de decir cuánto hay todavía para trabajar. Y Sí, también vamos encontrando en el camino mucha gente que hoy ya está, digamos, con la cual se pueden mantener comunicaciones muy estratégicas. La sobreexplicación y la sobreinterrupción son micromachismos que pueden suceder tanto en el hogar, pero lamentablemente en el ámbito laboral es estelar. Por ejemplo, las mujeres mayoritariamente ocupan la base de todas las cadenas de producción. Todas las cadenas de producción en términos de base y de carga de trabajo son ocupadas por mujeres. Estadísticamente las mujeres empiezan a hacer posgrados, capacitaciones, una vez, ahora gracias a la virtualidad, no, y esto es algo bueno que trajo la pandemia, empiezan a hacer posgrado después que ya se liberaron, esto así dicho textualmente por muchas literalmente. de ellas, se liberaron de la carga exclusiva de lo que es la crianza temprana. Eso les da una desventaja, esa desventaja es estructural. Entonces, cuando llegan a los concursos, muchas veces no están en la misma condición en cuanto a la evaluación de la cantidad de antecedentes. Y esto no es tenido en cuenta. Una cosa que dije el otro día, los consejos de la magistratura tienen la misma obligación de elegir jueces y juezas con perspectiva de género. ¿Qué De quiere decir género. esto? Tienen que elegir gente con la debida diligencia. Muchas veces vemos sentencias, no solo sentencias divorciadas en el término, no lo digo peyorativamente, sino o disociadas, vemos sentencias separadas de la realidad y decimos, pero esta persona, el mundo cambió y nadie le avisó, las convenciones regularon esto y nadie los anotició. Ahora, esta persona pasó por una evaluación técnica y por un análisis psicotécnico y por un preocupacional de una cadena de personas que han intervenido que solo que han evaluado la cuestión técnica Pero, sí. y después un examen que en Ay, definitiva no alcanza. Entonces yo estoy planteando nosotros, que lo que hay que escarbar es eso, es más en la configuración de cómo esa persona percibe. Yo los antecedentes me parecen fantásticos, los cursos, los posgrados, espectacular. Ahora, yo tengo que indagar con debida diligencia, por eso digo, la debida diligencia no es solo al momento de dictar sentencias, es al momento de debida diligencia reforzada, primero de postular personas para determinados cargos. Se debe aplicar la debida diligencia. Muchas veces escuchamos que los poderes ejecutivos dicen, ¿cómo llegamos a esta clase de jueces? Esta crisis de legitimidad. Perdón, ¿y quién los postula? ¿Y quién las postula? ¿Y quiénes los eligen? ¿Y cómo los eligen? Parece que el producto de tener mal jueces sin perspectiva de género o que hagan fallos de alguna manera no acertados o no adecuados a las convenciones, parece que es responsabilidad de alguna figura celestial, pero nadie se hace cargo. claro. O de algún Entonces, extraterrestre que vino y puso. Pero nos pasa lo mismo si vos analizás en relación a lo legislativo. Está bien, son electos, ¿no? Digamos, es distinto. Pero formamos parte de la sociedad y esto es un puntito como para agregar a lo que vos estás diciendo. La gente
que está en una lista de diputados, de senadores, no es gente que baja un plato volador, es gente que sale de la sociedad. O sea que si tenemos hoy políticos, legisladores, sin perspectiva de género, es porque todavía nos falta trabajar mucho en un cambio cultural en líneas generales y se sigue eligiendo y se sigue pensando con esta lógica patriarcal que ni siquiera nos damos cuenta. Y digo nos damos porque muchas veces sin querer reproducimos estas miradas, ¿no? No hay problema, Sole. Sabemos que estás haciendo un esfuerzo ahí para sostener el celular en la mano. No, lo que yo de alguna manera también quería remarcar es que nosotros, por ejemplo, si vemos los reglamentos de los consejos de las magistraturas, vemos que la evaluación es antecedentes, después una evaluación técnica que se desdobla en una evaluación oral y otra escrita. Bueno, ¿qué hacen estas personas que rinden? Son valoradas a partir de la subsunción y a partir del desarrollo, por ejemplo, de casos, etcétera. Ahora bien, el desarrollo de un caso, un examen en un consejo de la magistratura, las distintas instancias conlleva un montón de tiempo por las etapas. Ahora, técnicamente, la evaluación técnica es una evaluación de subsunción, de encuadre normativo. Entonces, mayoritariamente, yo me pregunto, ¿cuál es el espacio que se le da para verificar, analizar y pesquisar desde un punto de vista interdisciplinario cómo razona y cómo ve esa persona la vulnerabilidad? ¿Qué focos rojos detecta? ¿Qué vulnerabilidades ve? ¿Qué prioridad le daría a un caso sobre otro? Yo, la verdad, que lo que estoy planteando es que debemos reconfigurar las formas de elegir en la selección. ¿Por qué? Primero tiene que ser interdisciplinaria, porque ya hemos visto que el solo mero hecho de encuadrar normativamente un hecho no alcanza. Si nosotros miramos la matriz de análisis de Chile, la subsunción normativa es el paso 4, la utilización de jurisprudencia es el paso 5. ¿Cuáles son los primeros pasos? Mirar los hechos, detectar los focos rojos, detectar las vulnerabilidades, detectar las categorías sospechosas. Me gustaría preguntarle a un montón de personas que hoy toman decisiones si me pueden definir qué es eso. Entonces, acá seguramente muchos de los que nos están escuchando tampoco van a entender, pero para ponerlo en palabras sencillas, es si el juez está, y el juez o la jueza, está capacitado para detectar cómo viene, vamos más sencillo, cómo viene la mano. Esto que estamos diciendo nosotras. Rápidamente, si es un caso de violencia de género, sospechosamente ya hay indicadores, como decís vos, que existen en convenciones internacionales, que los tienen que tener claros y debería decirle automáticamente, cuidado, acá, el foco rojo que decís vos, cuidado acá, esto se tiene que investigar en principio, de entrada, como violencia de género, lo que vos planteaste como el ejemplo de la desaparición de mujeres. Y ahí uno dice, mira la tele, cuando desaparecen las mujeres, ¿cuántas veces la aparición es no violenta? Sí, digamos, exacto. No violenta quiero decir, no aparecen muertas, no aparecen violadas, no aparecen... Una mujer, por ejemplo, una mujer que está en una etapa X de gestación y que se quita la vida, debo presumir, o por ejemplo una muerte en teoría no violenta en un domicilio, yo debo presumir. Por eso en el conversatorio de ayer sumamos a un perito del cuerpo médico forense, porque ahora hay que mirar esto que quería decir recién, hay que mirar los hechos con tal agudeza para detectar esto. Los focos rojos son determinados indicadores que si uno no está preparado o una no está preparada, no los va a ver y ese defecto de origen se va a trasladar durante todo el proceso y vamos a tener sentencias preciosas jurídicamente, pero injustas, inequitativas y regresivas. Por eso digo que tal como están hoy diseñados los exámenes en los consejos de las magistraturas, para mí son insuficientes. Sí, y yo quiero volver a la pregunta que te hacía al principio, y porque es un tema que me parece que
nosotros todavía no podemos lograr acá, si bien son leyes de orden público, la adhesión a la ley de violencia política que se dio posterior a la ley general de la erradicación y sanción y prevención de las violencias. Y esto de la violencia política tiene relación muy íntima con lo que yo te manifestaba antes, a la violencia psicológica, porque es ámbito laboral y está naturalizada. Es muy triste decirlo, pero está naturalizado. Y así como nosotros nos reíamos de cosas que nos han podido pasar a nosotros o que vimos que le han pasado a ciertas colegas, está naturalizado que sos mujer y tenés que hacer y decir y comportarte de determinada manera, si no, y bueno, te mereces que te digan Y ciertas por cosas. ejemplo, te pregunto, para analizar, por ejemplo, ¿cuántas mujeres en los últimos años han presidido comisiones no asociadas a sus tareas típicas? Por ejemplo, hablo de asuntos constitucionales y Hacienda, energía e hidrocarburos. No, Mayoritariamente son presididas por varones. ¿Y a dónde van las mujeres sí. mayoritariamente? Lo que no le resta mérito al trabajo. Educación, Educación, por ejemplo, desarrollo social. ¿Por qué? Porque son tareas que políticamente están espejadas con las tareas de cuidado, que es lo que se espera. Entonces, en el último tiempo, ¿cuántas mujeres ministras de Hacienda, cuántas mujeres ministras de Economía, cuántas mujeres ministras de Producción, cuántas mujeres ministras, por ejemplo, de un montón digamos, de materias que no están asociadas a lo que se espera de el rol de la mujer en la política? Tanto la política como la justicia reproduce de alguna manera, y yo no lo que es un pasa en las... demérito, no es un demérito, porque tanto un varón como una mujer es vital en una comisión de desarrollo social. Lo que pasa es que cuando la mujer manifiesta, no, yo quiero ocupar este lugar, es ahí donde, por ejemplo, empiezan... Por eso también la explicación estadística de la falta de representación de mujeres en la ciencia, ¿no? Es como que hay determinados ámbitos, la que ingeniería, están clausurados. desde la que están, o que es difícil, o que es un camino empedrado. Entonces muchas eligen. Yo justo tengo una sobrina que para mí es un ejemplo de autosuperación, ¿no? Y que fue a una escuela técnica y me decía, eran 18 varones y 2 mujeres. Ahora está estudiando en la universidad y el patrón se repite. Ahora, si en la escuela se mantiene ese número, no vamos a esperar que en la universidad aparezcan casi Claro. mágicamente mujeres. Y Bueno, siempre, siempre se mantiene. pasa con las especialidades médicas. Yo recuerdo la Claro. especialidad de traumatología en la que existía, particularmente porque tuve la oportunidad de conocer, yo soy abogada, claro, no soy médica, pero tuve la oportunidad de conocer de que los varones del servicio, no solamente los jefes, sino también los pares, consideraban que era una especialidad que era para varones. ¿Y por Claro. qué? Pregunté, porque yo que no entiendo nada, ¿no? ¿Y por qué? Hay, No, hay porque hay que hacer mucha un... fuerza, porque hay que tener mucho aguante físico. Siempre el tema de la capacidad termina en algún punto siendo relacionado con la fortaleza, la fuerza, la capacidad física, digo, ¿no? O sea, bueno, vos podés levantar bolsa de 50 kilos, entonces sos más capo que, o sea, no Sí, no, entiendo mucho qué tiene que ver con eso. Y hay había creo que que... en la residencia que yo estoy recordando, había una pobre mujer, y digo pobre porque le hacían la vida imposible. Sí, sí, Y cuando yo hay digo, ¿por qué la un tratan así? video, ¿Por hay qué? un... Porque un- así nos tratamos entre todos. Y ella entonces, si quiere ser parte del grupo, es una más. Bueno, una cosa que hay que revisar son las leyes orgánicas, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad. Son leyes que están preparadas para Para hombres. policías varones. Entonces, una mujer que necesite determinado tipo de licencias o códigos no va a recibir el mejor tratamiento, porque justamente desde el punto de vista de la estructura de la institución y desde el concepto del manejo de lo que serían los recursos humanos, ya tiene un marco normativo expulsivo. Por eso, cuando vemos la escasa y baja participación de las mujeres en las fuerzas de seguridad, aunque muchas veces en las fotos políticas se las pone primero como para mostrar que hay participación, la realidad es que es un marco normativo absolutamente expulsivo que hay que revisar, que se tiene que adecuar. Y así muchísimas cuestiones. Nosotros todavía estamos siendo educados en las universidades con planes aprobados hace 20 años. Entonces, me ¿Veinte? pregunto, Ustedes tienen con uno suerte, nuevo. no, Yo yo tengo no me un acuerdo, plan 85, 89.
Por eso No, los nuestros son mucho más viejos. ¿cuántas, más de 30 años, cuántas universidades hoy tienen, bueno, ni hablar de la educación inicial? En la educación inicial no existe porque además hay toda una confusión donde se confunde la educación igualitaria con la ESI, hay una confusión permanente, entonces, Pero desde también, edad, mira, te quiero decir algo ahí, porque estuve trabajando en las charlas estas mucho en relación al tema ESI, y también en relación al ILE, que es otra cuestión que también tiene mucho que ver con la violencia de género, porque tiene que ver con la violencia obstétrica, esta que vos marcaste, tiene que ver con la discriminación hacia la mujer, porque siempre se presume que la que va a consultar sobre una necesidad de hacerse un aborto o que llega ya al hospital con un problema de una pérdida o de un embarazo, ya hay toda una presunción en contra y depende mucho de todas las características, de los prejuicios que haya hacia las características que tiene esta mujer y su contexto también es vista de una u otra manera, esto hay que decirlo. Es muy importante que la gente entienda que yo no sé por qué le pusieron educación sexual integral, porque después de estudiarla bastante a la ley, la verdad que es una educación en relación a la salud integral. Y al haberle puesto este tema de educación sexual integral, le genera un ámbito propicio a todos aquellos que aprovechan este tipo de palabras para tratar de mantener un statu quo de cosas justamente que tienen que ver con, digamos, estos patrones que ya están perimidos, que no nos sirven hoy y que lo único que hacen es seguir fortaleciendo ese lugar de inferioridad, de como casi discapacidad. Yo recuerdo cuando estudié Derecho Civil decía, por Dios, o sea, ¿cómo vos no podés manejar tu plata? O sea, no podías administrar tu dinero, no podías heredar, casi nada no podías, o sea, si no conseguías un padre que te mantenga, luego un marido que te mantenga, luego un alguien que con la cola te sostenga, el derecho, o sea, como decimos, la ley directamente te ubicaba a vos en un lugar de pobrecita, tipo telenovela. sí, Váyase a buscarse eso algún hombre que le ayude. es que es imposible. Yo recomiendo la lectura del Manual Blanco de Buenas Prácticas para el Teletrabajo, donde las mujeres ni siquiera son mencionadas en el lenguaje, ¿no? Lo único que existen son trabajadores varones y esto está publicado como un manual de buenas prácticas y a veces un manual de buenas prácticas que tiene malas prácticas se transforma en una catarata de inequidades. Este manual, yo el otro día decía, si tuviera que conceptualizar quién lo redactó, pongo el hombre, digamos, hegemónico, heterosexual, obviamente como con todo resuelto, con determinada situación, porque arranca diciendo el teletrabajo favorece la conciliación entre la vida laboral y familiar. ¿De quién? No en todos los casos son iguales, no siempre todo es igual. Así que hay muchas cosas todavía para revisar. Sí. Yo creo que demasiadas, tenemos que hacer más charlas más seguido porque tenemos muchos temas. Podemos ir preparando por temas, podemos ir preparando por temas Sí, para la próxima. vamos a tener, porque creo que tenemos virtualidad para rato, así que Sí, vamos a ir trabajando esos temas. sí, quiero aprovechar para mandar un saludito. Acá ya hay juezas de paz de Loncopué, bueno, hay bueno, personas que trabajan en gobiernos locales como Sole Chapino, que es una persona que quiero mucho, y también en algún momento, ahora la perdí, pero estaba una comunicadora social con perspectiva de género que siempre está colaborando, y la verdad bueno, ver que hay que fortalecer estos espacios. Y a mí me parece importante, hablaban recién del estigma. El estigma es de alguna manera, todas las mujeres o las personas, ni hablar de los varones, que deciden trabajar en lo que sería el feminismo por la igualdad, yo les recomiendo el libro de Chimamanda Ngozi, Todos deberían ser feministas, porque en realidad no solo vamos a conseguir sociedades mucho más justas y equitativas, sino que vamos a mejorar lo que sería el Producto Bruto interno visto desde el punto de vista económico, y además vamos a generar una descarga terrible sobre los mandatos de los varones, que también se ven muchas veces obligados a cumplir determinados estándares que no es fácil. Así y otro Sí. es el peligro del relato único, también de Chimamanda, que está
está disponible en muchas librerías, que bueno, el relato depende de quién lo escribe. Bueno, como la historia, ¿no? Que nos pasa más o menos, y la historia siempre escribe el poderoso, vamos a decir en este Ahí caso. me pide Morocha, Abril 69, repita el nombre. Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda. Ya con poner Chimamanda, con CH la van a encontrar. Y además No, no. Chimamanda tiene una página web tremenda, es una mujer angoleña que es realmente muy poderosa, pero muy poderosa, y también el peligro del relato único, y bueno, recomiendo Y es, también la lectura de Margaret Atwood, de, bueno, Simone de Beauvoir, que bueno, Simone de Beauvoir tiene ya unas aproximaciones más complejas, pero este me parece que como un comienzo es ideal. es muy bueno resaltar que las mujeres de África, es muy interesante, creo que son las que en relación, no obviamente en proporción al occidente, pero que en relación a los continentes, las africanas han logrado hacer unas producciones intelectuales muy interesantes y sufren de una discriminación histórica mucho más fuerte, inclusive que algunas sociedades del occidente. Nosotras dentro de todo podemos decir que evolucionamos en algún punto, pero estas sociedades que por ahí tienen algunos eh, comportamientos Sesgos. todavía sí, o siguen conservando ciertas tradiciones de la antigüedad, o como nos pasa acá en Corrientes, que es una sociedad conservadora que conserva tradiciones antiguas del siglo XIX, repite también estereotipos del siglo XIX. Solo yo no quiero que se nos corte y no te quiero robar más tiempo. Como siempre me quedé con un montón de cosas para preguntarte y de temas para charlar, y sos súper clara, me encanta, ya sabes que me encanta charlar con vos, que te Igualmente, quiero mucho, te y yo aprecio un también. montón porque realmente creo que se necesitan personas como vos con la formación que tenés, que es muy importante, como vos bien dijiste, estudiar, capacitarse para poder ser funcionarios judiciales, mamás, ¿por qué no? Porque nuestros hijos también necesitan mamás con perspectiva de género, papás con perspectiva de género, y una familia, un entorno que los vaya ayudando a crecer más sanos y más libres, Exacto. tanto a las mujeres como a los varones, porque como bien aclaraste vos, los varones después también cargan con este fardo de tener que cumplir con todo. Y muchas veces vemos relaciones de pareja o relaciones familiares que se tornan violentas o que tienen una posibilidad de llegar a hacerlo porque existe una presión muy fuerte hacia el Sí, sí. varón por cumplir cierto rol y es Bueno, bien. permanente. A mí me pasó una broma, digo esto y te vamos a tratar de cerrar. Me pasó esta semana una broma, hay una persona que está aislada porque estuvo en un grupo de trabajo donde un varón es el positivo de COVID, ¿no? Entonces, cuando el que me cuenta por teléfono me dice, ay, sí, le estuvimos cargando al esposo de fulana porque estuvieron. No, le digo, esos chistes no, no, ya no. O sea, Sí, sí, el humor. Pero bueno, a veces dicen nos claro, o quedamos sea, sin humor, contacto sí. estrecho, por la palabra contacto estrecho. Sí, sí. Claro, cuando la que tuvo contacto estrecho fue la mujer con un varón, pero si al revés. O sea, si ustedes tienen contacto estrecho entre los varones, no pasa nada. No, Sí, sí. no, No, no no, presumen que hay otra cosa. para el próximo encuentro Eh, podemos pautar algún tipo de modalidad o algún tipo de violencia y modalidad. Y bueno, y también Dale, le quiero mandar un beso gigante a Marta Altave, que la admiro y Altave. bueno, es una de mis ídolas. Así que bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias a Bueno, todas no, las a vos, personas Sole. y espero que nos encontremos pronto. Gracias por este Sí, espacio. no, a vos te agradezco mucho. Te mando un beso grande y que todo salga lindo y Adiós, bien. gracias. Chau, chau. Chao, chao.